Buenas, en este video de cruces monohíbridos vamos a tratar el ejercicio 20, el cual nos dice: la esquizofrenia es un trastorno mental que impide a algunas personas distinguir entre lo que es y no real. Los científicos han sabido por mucho tiempo que la esquizofrenia es hereditaria. La enfermedad parece estar asociada a una mutación en el gen TYK23. En la población general, sin mutación, dicho trastorno ocurre en 1%. En las personas que tienen un parentesco de primer grado con alguien que padece el trastorno, como un padre o hermano, un alelo de dicho gen es el encargado de incrementar la probabilidad a un 10%. La probabilidad se incrementa en un 40% si se expresa en una combinación homocigota recesiva. Con respecto a este gen, una pareja en la que la madre no tiene la mutación presente en su genotipo, pero el padre viene de una familia donde se han presentado varios casos de esquizofrenia, tuvo 2 hijos. Las pruebas genéticas prueban que uno de los hijos comparte el mismo genotipo de la madre, mientras que el otro sí presenta la mutación en por lo menos uno de sus alelos. A. Por medio de un cuadro de Punnett, define el genotipo y fenotipo de los padres y la probabilidad en términos de fracción y porcentaje de que los hijos padezcan esquizofrenia. B. Si el hijo que presenta en su genotipo la mutación del gen se aparea con una mujer que tiene su mismo genotipo, calcule la probabilidad de que su descendencia padezca de dicho trastorno. En el enunciado nos dicen que la madre no presenta la mutación. Y nos dicen que la probabilidad se incrementa a un 40%, la probabilidad de riesgo de padecer esquizofrenia se incrementa en un 40% si se presenta una combinación de alelos homocigota recesiva. Es decir, tenemos 40% de riesgo para una combinación genotípica homocigota recesiva, 10% de riesgo para una combinación genotípica heterocigota y 1% de riesgo de padecer esquizofrenia si se presenta genotipo homocigoto dominante. En el caso de la madre, que nos decía que no presentaba ningún tipo de alteración en el gen, deducimos entonces que ella es homocigota dominante. Y en el caso del padre decía que al menos que se habían presentado casos de esquizofrenia en su familia en padres o hermanos cercanos. Deducimos entonces que su genotipo es heterocigoto. De esto obtenemos que 2 de sus hijos serán homocigotos dominantes sin mutación, pero aún así siguen padeciendo el riesgo de presentar esquizofrenia. Y sus otros 2 hijos son heterocigotos con mutación, que equivale a un 50%. De esto obtenemos entonces que solo estos 2 son capaces de transmitir el gen que presenta la alteración a su descendencia, lo cual nos servirá para resolver el ejercicio B más adelante. La probabilidad de que padezcan de riesgo la descendencia de la F1 es de 5,5%, ya que hay dos cigotos que presentan 1% de riesgo y 2 que presentan 10% de riesgo. Sumando y dividiendo entre el total de ellos, que es 4, obtenemos 5,5, de los cuales estos tienen riesgo de padecer esquizofrenia y es la probabilidad de cada uno de ellos, y el 5,5 representa la probabilidad de que el total de sus hijos padezcan de esquizofrenia. En la F2, en el que se cruza uno de los hijos que presenta la mutación en al menos uno de sus alelos con una pareja que presenta su mismo genotipo, obtenemos un cuarto de homocigoto dominante sin mutación, que equivale al 25%, 2 cuartos de heterocigoto con al menos una alteración en uno de sus alelos que presenta fenotipo con mutación, que equivale al 50%,
y un cuarto de homocigotos recesivos con mutación en ambos de sus alelos que equivale a un 25%. Tenemos en nuestro cuadro al principio que el homocigoto dominante que no presenta alteración en ninguno de sus alelos tiene una probabilidad de 1% de sufrir de esquizofrenia. Entonces tenemos que al menos uno de ellos tiene un 1% de riesgo de padecer de esquizofrenia. Dos de ellos presentan 10% de riesgo de padecer esquizofrenia. Y solo uno presenta el 40% ya que tiene mutación en ambos alelos. Obtenemos entonces una probabilidad del 15,25% de que sus hijos padezcan de esquizofrenia. Gracias.